Práctica 15. Visión dorsal del cerebro. Distinguimos aquí la cisura central o cisura de Rolando. Bien. Anterior a la cisura de Rolando encontramos esta circunvolución, que es la circunvolución precentral o frontal ascendente, donde se encuentra la corteza motora primaria, que es el área 4. Además, distinguimos la cisura frontal superior y la cisura frontal inferior, que van a delimitar la circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior, que casi no se ve. Ahora, detrás de la cisura de Rolando o central, vemos la circunvolución postcentral o parietal ascendente. Esta circunvolución nos sirve de referencia para localizar la cisura intraparietal, que es importante porque es donde termina la vía vestibular. Este plano lo levantamos y vemos que aquí se encuentra la cisura perpendicular interna y aquí la cisura calcarina. Ambas delimitan la cuña. En la cisura calcarina encontramos el área visual primaria. Vale, también se llama, también es el área 17. La vemos desde el esplenio hasta el final del lóbulo occipital. Se considera que es cisura calcarina. Vale, y aquí vemos cómo llega al área visual primaria la radiación óptica. Aquí en blanco vemos las tríades Henari. Ahora vamos con las arterias. Todo lo que vemos aquí son arterias, aunque no estén pintadas, deberían ir de rojo. Entonces, en la zona media y dorsal, todas las ramitas que vemos son ramas de la arteria cerebral anterior, que se va a encargar de inervar sobre todo las áreas motoras y táctiles. En la parte más lateral, las ramas que vemos son ramas de la arteria cerebral media, que se encargaría de irrigar áreas que se encargan del lenguaje o de los movimientos para el lenguaje. Cambiamos de plano y vamos a la visión ventral del cerebro. Bien, aquí distinguimos en la zona central, lóbulo frontal, una serie de circunvoluciones. Aquí tenemos la circunvolución recta. Vale, sobre ella se apoya el bulbo olfatorio, lo vemos aquí. Además también vemos la circunvolución en H y en este lóbulo también. Bien. Ahora las partes del bulbo tenemos el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria y el trígono olfatorio, que va a delimitar el espacio perforado anterior, que lo encontraremos por detrás, antes del quiasma y después del espacio perforado anterior, del trígono olfatorio. Todo sería espacio perforado anterior. Bien, ahora nos vamos a la irrigación. Aquí encontramos la arteria cerebral posterior, cuya terminal sería la calcarina. Aquí vemos la carótida interna, que da una serie de ramas. Por un lado vemos la arteria cerebral media, que se pierde en el lóbulo temporal y también se conoce con el nombre de arteria silviana. Por aquí vemos que también da la arteria cerebral anterior y la rama comunicante anterior, que establece conexiones entre las dos arterias cerebrales anteriores. Esta rama que baja vemos que es la arteria rama comunicante posterior, que se va a anastomosar con la arteria cerebral posterior. Esto es importante para establecer una conexión entre el circuito del tronco basilar y de la carótida interna. Otras ramas de la carótida interna son las coroideas anteriores,
que las vemos aquí. Habíamos dicho que tenemos la coroidea anterior, que es rama de la carótida interna, y también por aquí vemos la coroidea posterior, que es rama de la cerebral posterior. Ahora, es importante saber el polígono de Willis. El polígono de Willis está formado por la arteria cerebral anterior, las arterias cerebrales anteriores de ambos lados, la rama comunicante anterior, la rama comunicante posterior, la arteria cerebral posterior de ambos lados. Este polígono es importante porque establece una conexión entre las irrigaciones de la carótida interna y de las vertebrales.